Nuestro siguiente servicio será realizado sin público presente. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio, somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo. Bueno, yo meditaba sobre esta mañana, en el día de ayer, lo que sería esta mañana, y pensaba que esta era la primera ocasión que a mí me iba a tocar, y creo que a nosotros los pastores en general, predicar a un auditorio vacío en un domingo de resurrección. Esto es como una contradicción, porque normalmente los edificios de las iglesias o los templos, dependiendo de cómo cada quien le llame, tienden a llenarse en fechas como estas, precisamente por lo increíble del evento que nosotros recordamos en días como estos. Y ocurrencia de este tipo, que un domingo de resurrección, donde usualmente las iglesias están llenas, hoy estén vacías, para mí yo creo que tienen un significado mucho mayor de lo que quizás lo esté teniendo para mucha gente. Yo creo que solamente el tiempo nos dirá, el tiempo es el gran revelador de aquellas cosas que Dios estaba haciendo, está haciendo, quiere hacer, va a hacer. Pero yo creo que tenemos que esperar. Yo también diría que este es el primer domingo de resurrección que a mí me toca predicarle a una población allá afuera que está en medio de una confusión colectiva. Yo no recuerdo en mis años en que he predicado o enseñado haber tenido la ocasión en un domingo de resurrección de predicarle a una población que se encuentra confundida, que se encuentra atemorizada de manera colectiva y globalmente. Yo creo que esta es mi primera experiencia de ese tipo. Nosotros estamos, como todos sabemos, en medio de una pandemia. En medio de una pandemia de un virus cuyo comportamiento y efecto sobre la salud humana todavía no es del todo conocido. Yo creo que estamos aprendiendo, pero prácticamente todos los días, yo puedo decirle en mi calidad de médico, yo recibo información nueva, mucha, con frecuencia, incluso información cambiante acerca de cosas que pensábamos que conocíamos acerca de este virus. La información es mucha, la información es compleja en la gran mayoría de los casos para la población y lamentablemente creo que, como mencioné el domingo pasado, la información también muchas veces de mala calidad, y todo eso contribuye al estado de ansiedad, de confusión y de pánico en que la población vive. Yo creo que estamos conscientes, y lo hemos dicho ya, pero es bueno seguirnos situando en el contexto en el que predicamos, que el mundo yace bajo una confusión debido a este coronavirus. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre esto, yo creo que estos son días de reflexión más que de mensajes que inyectan ánimo y estímulo y una serie de cosas y pasión que yo no digo que no debiéramos tener, pero yo creo que eso es como algo que debe venir después de haber reflexionado. Es como que tú quieres tomar otro impulso, pero antes de hacerlo, tú como que te devuelves un poco, reflexiona y piensa cómo es que va a tomar ese impulso. Y entonces para mí estas semanas han sido de profunda reflexión personal. Y al final del camino yo creo que la confusión se debe mayormente a una incredulidad. Incredulidad en un Dios que gobierna desde los cielos.
Incredulidad en un Dios que no ha sido sorprendido por esta pandemia. De hecho, es una pandemia que Él la tenía programada para un tiempo como este. Incredulidad en un Dios que está persiguiendo propósitos específicos a través de esto que nosotros estamos pasando. De hecho, el pastor Piper, que escribió un libro corto recientemente llamado El coronavirus y Cristo, habla en su libro y tiene un pequeño video acerca del mismo, de que Dios está llamando el mundo entero al arrepentimiento. Y finalmente se están oyendo voces de ese tipo, como que la reflexión ha comenzado a calar en una dirección donde no fue inicialmente donde comenzó. Dios está persiguiendo propósitos, según yo puedo verlo incluso en mi propio ministerio y vida, a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel eclesiástico, a nivel de naciones y quizás a nivel global. No hay duda de eso, que Dios está haciendo, como dirían en inglés, un zillion cosas, de número de cosas en medio de todo esto. Pero lo cierto es que aquellos que confían en Dios de manera incuestionable, mi hermano, no están en confusión. Eso no dice que ellos entienden lo que Dios está haciendo. Eso tampoco dice que ellos pueden predecir lo que Dios va a hacer. Pero aquellos que confían en Dios de manera incuestionable, ellos están tranquilos porque, como bien dice la palabra, es que Él mantiene en perfecta paz o guarda en perfecta paz a aquellos que en Él confían. Aquellos que confían en Dios completamente, absolutamente, sin cuestionamiento, Dios garantiza guardarlos en paz en medio de algo que ellos no conocen y que ellos necesitan esperar para ver los propósitos de Dios. Dicho de otra manera, mayor confianza en el Dios soberano del cielo y la tierra, menor la confusión que yo experimento. Y la forma como eso ocurre es que mi confianza en Dios remueve mis dudas, remueve mis temores, remueve mis interrogantes, remueve mi preocupación y angustia. Y si alguien me preguntara, pastor, ¿usted me pudiera dar un ejemplo en la Biblia de dónde usted ve eso? Hay más de un ejemplo, pero quizás con uno solo basta. Dios se le aparece a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo, y Abraham comienza la preparación para el sacrificio, y como él confió en Dios, él comienza dicha preparación sin confusión, sin preguntas, sin dudas, sin temor, sin angustia, totalmente entendiendo que si el Dios que le había dado vida a su hijo, le había pedido que le entregara dicha vida, Dios tenía un plan en la petición. Abraham llegó a entender, con mucho menos revelación que nosotros, apenas en el libro del Génesis, cuánto conocía Abraham de lo que nosotros conocemos hoy en toda la Biblia, muy poco. Y sin embargo, Abraham confió en ese Dios sabiendo cosas que fueron reveladas mucho más posteriormente en libros como Lamentaciones. Escucha lo que Dios dice después de la destrucción de Jerusalén en Lamentaciones 3 del 37 al 39, y leo de la Nueva Versión Internacional. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Eso es en todos los ámbitos. En este fin de semana, creo que fue ayer sábado, 5 volcanes distintos entraron en erupción. Varios de ellos creo que fue en Indonesia. El Krakatoa definitivamente en Indonesia, una gran explosión. Luego otro en Guatemala y así sucesivamente. ¿Quién puede hacer que esa realidad ocurra sin que Dios dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo, dice el versículo 38, que acontece lo bueno y lo malo? ¿No es acaso ese mismo Dios que ordena, que permite en un caso y que activamente ordena que lo bueno y lo malo pudiera ocurrir?
Jeremías está viviendo en un tiempo en particular y todo esto es como introducción y como una manera de situarnos en el contexto que estamos viviendo. Pero a Jeremías le tocó vivir en el contexto de esas palabras y él sabía que la destrucción de Jerusalén guardaba una relación directa con el pecado del pueblo. Y es por eso que después de él pronunciar estas palabras, cuando dice, ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Que Jeremías dice lo siguiente, inmediatamente después. ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Jeremías estaba consciente. No nos podemos mover hacia adelante sin primero volver hacia atrás, hacer un examen de conciencia y volver al Señor. Daniel estuvo consciente de esto que Jeremías entendió. Nehemías estuvo consciente de esto que Jeremías entendió, porque cuando ellos estaban en Babilonia, en el exilio, inmediatamente después del tiempo de Jeremías haber servido a Dios como profeta, Jeremías probablemente se quedó en Jerusalén, ellos se van al exilio, cada uno de ellos en tiempos distintos. Antes de ver la restauración del remanente de regreso a Jerusalén, ellos oraron y dijeron, oh Señor, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Ahí están Daniel reflexionando en Babilonia, en un tiempo distinto al de Nehemías, y Nehemías reflexionando también en Babilonia, en otro tiempo, más adelante, pero ambos pensando de la misma manera que Jeremías pensó. Y aquí estamos nosotros en medio de esta pandemia. 1.792.768 casos hasta hace más o menos una hora. 109.785 muertes. Con una mortalidad global que ha ido aumentando poco a poco, probablemente en la medida en que países menos capacitados han podido responder a la pandemia. Y andamos por un 6% aproximadamente. Hermanos, es obvio que no todo el mundo ha sido afectado por este virus debido a un pecado particular. Eso es obvio. Hermanos cristianos, quizás viviendo en vida de santidad, han sido afectados y quizás han perdido su propia vida. Pero también es obvio que nosotros vivimos en un planeta caído donde consecuencias ocurren, pero que Dios las maneja con la intención de usarla como su megáfono, como decía C.S. Lewis, para que el hombre pueda finalmente prestar atención a sus llamados. Y Dios ha querido o está queriendo llamar al mundo al arrepentimiento, como dice Piper, de manera particular a su iglesia, como el mismo Piper cita en su libro, hablando de Primera de Pedro, cuando dice que es tiempo de que el juicio comience y que comience por la casa de Dios, y dentro de la iglesia en particular, al liderazgo de la iglesia que dirige al pueblo de Dios. Todo esto en medio de situaciones duras, difíciles, penosas. Pacientes muriendo en ocasiones, no solamente en países del tercer mundo, en países del primer mundo, en pasillos, sin la posibilidad de obtener oxígeno por la cantidad de pacientes que llegaron. Y como expresaba dolorosamente la hija del presidente del Banco de Santander, si nosotros tenemos dinero, y mi papá murió como fruto del coronavirus, necesitando algo que es gratis, aire. Nosotros no podemos escuchar esas frases, no podemos alegrarnos, no podemos decir, ahora lo aprenden. Tenemos que dolernos y reconocer que lo mejor de este mundo no se compra, que lo mejor de este mundo no tiene precio, que lo mejor de este mundo es obtenido por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero lamentablemente el ser humano ha preferido comprar aquello que le puede beneficiar, ya sea por dinero o por obra,
Pero la sangre del unigénito de Dios no tiene precio. Hace apenas 2 días hicimos una producción especial para recordar la muerte del Hijo de Dios. La muerte para salvación de hombres, de vidas humanas. Para salvarlos quizás, si pudiéramos usar la ilustración, del peor virus que pudiera infectar a la raza humana y que la ha infectado de manera absoluta desde Adán y Eva hasta nuestros días, el virus del pecado, y para redimir incluso toda la creación, porque en ese proceso estamos. No es simplemente que Dios va a traer salvación a personas individuales, no, Dios está en el proceso de redimir toda la corrupción y toda la deterioro en que la creación cayó a la entrada del pecado. La creación gime con dolores de parto hasta el día de la redención, dice el apóstol Pablo. Y Piper en su libro dice que esta pandemia pone de manifiesto lo horrendo que es el pecado. Y que la única razón por la que estamos pasando por estas calamidades es porque un día a una pareja se le ocurrió desafiar la ley de Dios. Hace mucho tiempo atrás, esa pareja no tenía conocimiento de las pandemias que vendrían sobre el mundo y de los millones de personas que morirían, pero al final del camino ellos son responsables al desafiar la ley de Dios de todo el desastre que vino detrás. Y sin embargo, desde entonces, creyentes y no creyentes, sobre todo aquellos sobre quienes se invoca su nombre, han desafiado su ley, profanado su nombre, manchado su causa, trivializada la cruz y disfrutado de aquello que llevó a Cristo a la cruz, su propio pecado. Por eso algunos estamos diciendo, Dios está purificando su iglesia. Dios está llamando al mundo a la salvación. Esto es lo que, me perdonan si cito a Piper varias veces, pero me llamó la atención su libro y quise darle una ojeada en el día de ayer. Y una de las cosas que él dice es que esta pandemia nos deja ver el horror moral del ser humano, y lo dice porque el coronavirus es una consecuencia natural y un reflejo de la descomposición espiritual y moral en que cayó el mundo cuando Adán cayó. En otras palabras, no necesariamente Piper está diciendo que esta pandemia afecta solamente a aquellos que han estado viviendo con una descomposición moral, no, sino que el mundo cayó en una descomposición moral de la cual nosotros no nos percatamos hasta que grandes cosas, consecuencias ocurren, y entonces como que caemos en cuenta que verdaderamente vivimos en un mundo de decadencia, de corrupción, de deterioro, y cuando esas cosas vienen delante de nuestros ojos, entonces entendemos que aquello que ocurrió en el jardín del Edén fue tan horrendo que estas son sus consecuencias, y despertamos la realidad del horror del pecado. El coronavirus mata gente en ocasiones, pero no es ni cerca nuestra mayor amenaza. Esto es como Cristo lo dijo en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Ese es el coronavirus, o seres humanos, pero le estoy aplicando. Pero no pueden matar el alma. No, él no puede llegar ahí. No puede infectar el alma. Más bien temer a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. La razón por la que Cristo vino en un fin de semana como esto es precisamente por esa realidad, porque hay alguien que puede hacer perecer el cuerpo y el alma como fruto del virus del pecado que nos infectó y que nos corrompió de tal manera que solamente la sangre del unigénito de Dios derramada en un madero, en un viernes como este que acaba de pasar, como llamamos Viernes Santo, y luego la resurrección 3 días después del mismo Cristo, puede librarnos de tal mortandad.
Como médico, ¿cuántas veces? Yo creo que a diario me he encontrado con personas en las clínicas y fuera de las clínicas aterradas por el coronavirus. Me he encontrado pacientes, me he encontrado familiares, he hablado con médicos que han sido afectados y todo el mundo parece experimentar como la misma sensación de pánico. Pero me he encontrado con ninguno, sobre todo cristiano, que esté experimentando terror por la posibilidad de que él, su familiar, pueda morir sin conocer a Cristo. He encontrado alguna preocupación en ocasiones, pero terror, no. Cristo dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cada vez que estoy frente a uno de estos pacientes, hoy en día me pregunto, si Dios me ayuda a sanar a este paciente y 1 año o 10 o 15 o 20 años después él muere y pasa la condenación eterna, ¿realmente yo le ayudé en gran manera? Esto nos ayuda a reflexionar acerca de la importancia de este fin de semana. El mundo está en confusión, pero está en confusión porque no está analizando cuál es su mayor amenaza, no le está rumiando, no entiende lo que Dios está haciendo y otras veces no cree que Él lo está haciendo. Bueno, esa confusión ha caracterizado a la humanidad. El primer domingo de resurrección fue caracterizado por confusión y la razón primaria de la confusión de ese primer domingo, la primaria, es la misma razón de la confusión hoy en día y es incredulidad. Comenzamos hablando de eso, la incredulidad en un Dios que está en control desde el cielo y está en control de la tierra, de todos los eventos, que sabe lo que está haciendo, que tiene un propósito, que está persiguiendo un destino, metas específicas. Esa incredulidad en ese Dios fue la misma incredulidad que invadió a aquellos que ese primer domingo fueron a buscar al Señor Jesús en una tumba donde Él no se encontraba. La palabra de Dios nos habla de que ese primer domingo, dice Marcos 16, versículo 1, que fue María Magdalena y fue Salomé y fue María, la madre de Jacobo y de Juan, que fueron las 3 mujeres. Y fueron juntas y se juntaron allí en aquel lugar, no sabemos. Pero ahí estaban buscando al Señor. Y como encontraron la tumba vacía, escucha lo que los textos de los evangelios dicen, se llenaron de confusión. El Señor le había anunciado por lo menos 3 veces que él iba a morir, que iba a padecer y que iba a resucitar al tercer día. Y ¿sabes qué? No le creyeron. Había una incredulidad que generó luego la confusión, porque esto es lo que ocurre. Juan 20:15 nos dice cómo es que estaban pensando en su incredulidad. Se le aparece Jesús mismo, se le aparece María Magdalena. ¿Imagina? Que el Señor le haga la primera aparición a una mujer que había sido liberada de su pecado. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, está frente a Cristo. Ella piensa que es el que cuida el huerto, el hortelano. Le digo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. En su confusión, María Magdalena y probablemente las otras mujeres no pudieron recordar las palabras de Cristo de que 3 días después Él iba a resucitar. Porque ninguno de ellos creyó lo anunciado, como hoy tampoco muchos creemos en el control de ese Dios soberano sobre lo que le está ocurriendo al mundo. La confusión se había apoderado de ellos. Escucha cómo Lucas 24, donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo que nos queda, escucha cómo esta confusión es revelada en estos discípulos. Y aconteció que estando ellas perplejas, esto no es una palabra sencilla, común, cotidiana, perplejas, ellas no tienen idea, no se le ocurrió, cuidado
si esto fue de lo que Él nos habló. Ciertamente, aquí no hay cuerpo. De hecho, los lienzos estaban tal cual ellos habían sido colocados, de acuerdo a los estudiosos del lenguaje original, nos dejan ver, conocer, que aparentemente tal cual Cristo fue como enrollado, así Él como que se salió de ellos y así mismo quedaron intactos. Estaban perplejas, por esto de pronto se pusieron junto a ella dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas, perplejas, aterrorizadas, e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras palabras, eso es ilógico. Ustedes recibieron la información de parte de Él. No está aquí, sino que ha resucitado. Escucha ahora lo que los ángeles hacen. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, y eso pasó, y ser crucificado, y eso pasó, y al tercer día resucitó, y eso ha pasado. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Te das cuenta la importancia? Y hemos estado diciendo eso en los últimos meses, de volver a recordar lo aprendido. Ellas sabían estas palabras. En su incredulidad se confundieron. Eso es uno de los problemas. La confusión frecuentemente está directamente relacionada a cierta incredulidad, y con frecuencia también la incredulidad está relacionada a Dios. Regresaron del sepulcro, anunciaron estas cosas a los 11 y a todos los demás. Después de aparecérsela a estas mujeres, en algún lugar no específico, el Señor se le aparece a Simón Pedro, el mismo día que lo había negado. Un poco más tarde, el Señor se le aparece a dos discípulos que van camino a Emaús. Ellos van hablando de los acontecimientos del fin de semana. Jesús se le aparece, ellos no le reconocen, eran discípulos de Jesús, de manera que ellos debieron haberle reconocido, pero no le reconocieron. Jesús se hace como que Él no sabe nada, comienza a conversar con ellos, y ellos cuestionan a Jesús y le dicen: pero eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en este fin de semana, siendo Jesús, ¿verdad?, el que verdaderamente sabía lo que había ocurrido. Pero esos dos discípulos le invitaron a que siguiera con ellos hasta para que pasara la noche. Jesús accede momentáneamente, sigue con ellos. Llega la hora de la cena, se sienta con ellos, y al momento de partir el pan, ahí, frente a sus ojos, se desaparece. Y ellos hicieron lo mismo que hicieron las mujeres, corrieron a los 11 apóstoles a dar la noticia. Primero se le aparece a María Magdalena, luego se le aparece a Pedro, luego se le aparece a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Y estos discípulos contaron que Jesús se les desapareció enfrente de ellos. Y levantándose en esa misma hora, levantándose de la mesa ahí cuando Jesús se desaparece, ellos no podían quedarse quietos, se levantaron y en esa misma hora regresaron a Jerusalén, estaban en Emaús, volvieron a Jerusalén, y hallando reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le había reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Se le apareció a los 11. Ellos están contando la experiencia de esos dos discípulos que iban camino de Emaús. Ellos llegan, están hablando con los 11, y de repente Jesús, sin que las puertas se abrieran, se aparece en medio de ellos y se dijo: paz a vosotros. ¿Qué tú piensas que ocurrió? Que ellos saltaron de júbilo, gritaron: gloria a Dios, aleluya, esto era lo que creíamos, esto es lo que esperábamos, tú has sido fiel, tú lo has cumplido. No. Pero ellos, aterrorizados y asustados, ahí está la confusión, pensaron que veían un espíritu. Yo voy a sufrir en manos de las autoridades. Lo hizo. Yo voy a ser crucificado. Ocurrió. Al tercer día yo voy a resucitar. Ocurrió. María Magdalena lo vio. Pedro lo vio. Los dos discípulos camino a Emaús lo vieron.
Jesús se aparece y su primera conclusión, esto es un espíritu, esto es un fantasma. Incredulidad genera confusión. ¿Y eso es donde estamos? En medio de la pandemia, incredulidad en la soberanía de Dios está generando confusión. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Él se percató de su confusión. ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Es como si Jesús hubiese dicho, yo no entiendo. Yo se lo anuncié una vez, 2 veces, 3 veces. Ahora se lo anuncié vía estos otros discípulos. Y todavía tienen duda. ¿Por qué es que surgen estas dudas? Inseguridad y confusión fue la primera reacción de los discípulos al ver a Jesús. 3 palabras Lucas usa en Lucas 24, aterrorizados, asustados y turbados. Su fe, ellos tenían una fe, pero era una fe insegura. Si hubo algo que marcó la fe de los discípulos fue su inseguridad y la confusión. Su inseguridad y la confusión. Como ya les leí en Lucas 24, 37, ellos estaban aterrorizados. La pregunta es, ¿qué es lo que aterroriza al ser humano? Porque no es simplemente la aparición de Cristo que nos aterroriza. Honestamente, yo no he visto a Cristo y ninguno de nosotros pensamos, no he oído a nadie de esta iglesia hablar de que Cristo se le ha aparecido. De manera que no es eso lo único que aterroriza al hombre. Y sí he visto a mucha gente con mucho temor, sobre todo cuando su vida corre peligro. Pero lo que aterroriza al hombre, por un lado, es todo lo que él no puede explicar. Él prefiere la ciencia porque la ciencia nos ayuda como a explicar cosas, aunque muchas veces tenemos que corregir la misma ciencia, pero como que él se siente seguro en esa ciencia que le da una explicación. Pero explicar a Dios no es cosa fácil. Dios es como un tanto misterioso. Es como el famoso teólogo Karl Barth llamaba a Dios el mysterium tremendum, como un misterio tremendo. Por eso los misterios, los milagros de Jesús con frecuencia debieron haber llenado a los discípulos y a los que estaban ahí observando, debieron haberlo llenado como de gozo, pero ¿sabes qué? Con frecuencia cuando tú lees los evangelios, los milagros de Jesús llenó la gente de temor. Milagros que debieran llenarte de gozo, lo llenaron de temor, de pánico. ¿Por qué? Porque no podían explicarlos. Y lo que ocurre es que aquellas cosas que yo no puedo explicar, yo tampoco las puedo controlar. Las cosas que yo controlo, pues yo las puedo explicar. Entonces, al hombre lo llena de pánico lo que no puede explicar y lo que no puede controlar. Bueno, esta pandemia en medio de la cual nosotros estamos, nosotros no la podemos explicar cómo se está esparciendo tan rápidamente. No entendemos todavía perfectamente bien cómo se inició, mucho menos la hemos podido controlar, mucho menos la podemos como entender en los daños que está causando, y eso ha llenado al hombre de terror. Lo que el hombre no puede entender, lo que el hombre no puede explicar, lo que el hombre no puede controlar, lo llena de pánico. A menos que él entienda que aunque él no puede entender, explicar, controlar esas cosas, él conoce a un Dios que sí puede hacer todas esas cosas y confiar de manera que él pueda ser guardado por ese Dios en perfecta paz porque él en Dios ha confiado. Isaías 26:3. Ahora, yo creo que Dios tiene menos problemas con nuestros temores que los problemas que Él tiene, por así decirlo, con nuestras dudas. ¿Por qué yo pienso de esa manera? Porque Dios sabe que nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Nosotros somos criaturas indefensas, criaturas muy limitadas, que podemos ser amenazados en cualquier momento por múltiples cosas. Y en ese sentido, no creo que Dios tenga tantos problemas con nuestros temores. Yo sí creo que Dios tiene problema con mis dudas después que Él ha revelado. Porque en esencia mis temores hablan de mí, hablan de mis carencias, hablan de mi carácter. Y en un sentido,
Dios no debe tener problema con eso, conociendo que soy criatura y sobre todo que soy caído. Pero mis dudas, una vez Dios ha revelado cosas como su control soberano, o mis dudas sobre una resurrección que Él ha anunciado 2, 3 veces, yo creo que eso sí tiene problema, porque Él sí tiene problema con esa cosa, porque mis dudas sobre su revelación proyectan una sombra sobre su carácter. Ya no es el mío el que está en juego, es el carácter de Dios. Dios no tiene problema con mis temores. Él sabe 300 veces, más de 300 veces, alguien ha hecho los cálculos en la palabra de Dios, se nos dice no temas. La primera vez que Dios pronuncia esa palabra, que aparece por lo menos revelada, se la pronuncia a Abraham en Génesis 15:1, le dice no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, yo soy un escudo para ti. Nada puede llegar a ti sin que pase por mi escudo. Yo te tengo cubierto por delante, por detrás, por arriba, por abajo, del lado. Yo soy Abraham. Entonces ahí está Dios tratando de proveerme, de revelarme las cosas que debieran hacer desaparecer mis temores. Pero su fe, la fe de los discípulos, fue una fe insegura. Si Cristo caminó sobre las aguas, aunque pareciera Cristo, ese no es Cristo, es un fantasma. Había una inseguridad en su fe. De hecho, Cristo se le apareció en medio de las tormentas, o permitió 2 tormentas. Se le apareció una vez, pero estuvo con ellos presente en otra ocasión. Y la primera vez que Cristo calma la tormenta, ellos se llenaron ¿de qué? De confusión y de dudas. Y hicieron la pregunta, dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? La segunda vez que Cristo se le aparece entonces, o mejor dicho, la primera vez que se le aparece en medio de la tormenta, pero la segunda experiencia de tormenta que se le aparece caminando sobre las aguas, entonces ellos se arrodillan y le dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, la primera vez estamos llenos de incredulidad. La confusión de quién es este que hasta los vientos le obedecen respondía a una incredulidad. Ahora que ellos han entendido que este es el Hijo de Dios, ellos no están confundidos acerca de quién Él es y de cómo es que los vientos le obedecen, porque ya ellos entienden, no, es que verdaderamente este es el Hijo de Dios. La fe de los discípulos fue insuficiente y eso los llenó de dudas. Lucas 24:38 nos dice que Jesús cuestionó a los discípulos cuando se le apareció en ese lugar a puerta cerrada. Dice, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Es como que el corazón quizás quería creer, la mente que no podía explicar esta aparición porque no habían creído, como que no se atrevía a creer. Y los primeros días de la resurrección, o después de la resurrección, la experiencia emocional más común relatada en los evangelios es confusión, pánico, terror, temor. Escucha Mateo 28, del 16 al 17. Cristo ya está a punto de ascender, se está despidiendo, ha estado 40 días con ellos, se va. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron todavía. No solamente Él resucita, Él se pasa 40 días hablando con ellos acerca del reino de Dios, y cuando Él va a ascender, ya como que un grupo está convencido, le adoran, pero todavía hay otros que dudaron. Es como que la duda, la incertidumbre es la característica número 1 de la criatura. Lo que yo no entiendo, lo que yo no explico, lo que yo no controlo, yo lo dudo. Tú puedes ser médico, tú puedes ser infectólogo, tú puedes decir que estas cosas funcionan así o no funcionan así, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi propia opinión. Marcos 16, 11 y 14. Cuando ellos oyeron que Él estaba vivo y que ella le había visto, María Magdalena, se negaron a creerlo. No fue que ellos
como que tuvieron cierta dura. No, ellos se negaron. Yo no voy a creer eso no es verdad. Después de haber sido anunciado. Después de eso se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban camino al campo, eso eran los que iban a Emaús, y cuando fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco le creyeron. Después se le apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dos cosas: incredulidad y dureza de corazón. Incredulidad con relación a la resurrección, en el caso que nosotros estamos viviendo hoy. Incredulidad en el Dios que controla mi vida, controla mi enfermedad, si la padezco o no la padezco, el curso de la misma, la duración de la misma, si muero o no muero de ella. Eso causa confusión, temor, pánico. ¿Qué nos hace dudar? Bueno, yo creo que nosotros dudamos de alguien cuando no le conocemos bien. Y la realidad es que la mayoría de los hijos de Dios no necesariamente han hecho el mejor esfuerzo para estar en su palabra donde Dios mejor se revela. No le conocen bien. Si no le conozco bien, no puedo creer bien, no puedo confiar bien. Hay algunas personas a lo largo de mi vida en quien yo he llegado a confiar, y en cada uno de los casos ha sido después de conocerle bien. Si no hay suficiente exposición a su palabra, no le voy a conocer bien, no puedo confiar bien. Por otro lado, nosotros vivimos en una generación que está caracterizada por cierta superficialidad. Y esa superficialidad se traduce en todos los ámbitos de la vida, incluyendo mis relaciones. Entonces hay una cierta superficialidad en mis relaciones con mis amigos, hay una cierta superficialidad en mis relaciones, en mi relación con mi esposa, hay una cierta, hablando de manera general, hay una cierta superficialidad en mi relación con Dios. Y en esa superficialidad no puedo llegar a conocer bien a nadie, incluyendo a Dios, y eso no me permite confiar y por tanto me lleno más de dudas ante las circunstancias difíciles. Dudamos porque otros nos han fallado, entonces dudamos de todos los hombres. Pero esas experiencias nos afectan tanto que dudamos de Dios. Por eso es que Dios en un momento dado dice a través del salmista: tú pensaste que yo era tal como tú. O sea, si los hombres te fallan, si tú le has fallado a otro, porque le hemos fallado a otro, entonces esa experiencia te ha marcado, tú piensas en mí y tú consciente o subconscientemente también dudas de mí porque tú piensas que yo soy como tú. Nosotros dudamos también con frecuencia porque nosotros, como acabo de decir, hemos hecho promesas que no hemos cumplido y pensamos, bueno, Dios ha hecho promesa, pero sabes que a lo mejor no la cumple. A lo mejor cambió de mente, cambió de plan, cambió de opinión. Estamos tan acostumbrados a fallar y a que otros nos fallen, que con frecuencia cuando pensamos en que Dios ha prometido, en que Dios se va a hacer, en que Dios está por mí y no contra mí, surgen dudas porque aparecen circunstancias tan adversas en ocasiones a mi vida que yo llego a pensar, no puede ser que Dios esté por mí. Cuando en realidad muchas veces la misma adversidad de la circunstancia es la que está diciendo que Dios está por mí, porque es en la adversidad donde Dios quiere visitarme. Y todo eso le da color a nuestra fe. Los discípulos experimentaron incredulidad ante la resurrección precisamente porque estaban pensando que Cristo era tal como ellos también eran. Bueno, había otra razón para dudar de la resurrección, a pesar de que Cristo lo había dicho, lo había anunciado. Es que ellos tenían expectativas. Las expectativas que ellos tenían se vieron frustradas. Ellos esperaban a un Mesías que iba a instaurar el reino, un Mesías político, que lo iba a poner en la cúspide
de lo que sería como el gobierno de las naciones. Y llegar al viernes con todas tus esperanzas, de sabes que las cosas como que no van luciendo bien, pero todavía Él no ha terminado. Llegar al viernes y encontrarte con que el super, mega, duper, para usar palabras, ¿verdad?, que los jóvenes usan hoy, Mesías que venía a conquistar el mundo y establecerlo a ellos como nación y hacerlo cabeza y no cola, como dice el libro de Deuteronomio, encontrar a ese hombre desangrándose, herido, clavado. ¡Qué desilusión! ¡Qué decepción! Entonces él dijo que iba a resucitar, pero yo no voy a poner mi esperanza en eso, ¿no? Porque yo puse mi esperanza en que Él nos iba a librar, y mira, en un madero. Maldito, de hecho, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Maldito todo aquel que muere en un madero. Yo pensaba que este era el bendito de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el Mesías esperado. Y así, en un madero. Y entonces, como no entiendo a Dios, como no puedo controlar la experiencia del madero, como no puedo controlar lo que le está pasando a mi Mesías, como no lo puedo explicar, yo me lleno de dudas, de incredulidad. Pero en el fondo la incredulidad está en la revelación de Dios, en el carácter de Dios, porque yo quisiera creerle a Dios siempre y cuando yo pueda entender lo que Dios está haciendo, siempre y cuando yo pueda entender incluso lo que Dios ha dicho. Hay cosas que están reveladas en la palabra que todavía no entendemos, y como no la entendemos, preferimos no creerlas en vez de decir, bueno, la crea, la entienda o no la entienda, eso es como es, porque eso es como Dios lo ha revelado. De manera que la fe de los discípulos era insegura, era insuficiente, era inmadura, siempre dependiente de señales. Querían siempre una señal. Y Jesús condescendió a la inmadurez de su fe, en su gracia, en su misericordia. Jesús podía entender su debilidad, y cuando Tomás dice que él no va a creer a menos que Jesús le haga una aparición especial, eso es orgullo. Ustedes pudieron haberlo visto, pero yo no estaba. Y como yo no estaba, a menos que él me haga una aparición tan igual a como la hizo la de ustedes, yo no voy a creer. Y Jesús condesciende y se le aparece a Tomás, le dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Eso es Lucas 24 todavía, versículo 39. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, ahora es como que hay una alegría, como que la misma alegría hacía como que ellos no lo podían ni siquiera creer. Les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y lo tomó y comió delante de ellos. Es como, ¿ustedes quieren creer verdaderamente que soy yo? Soy yo, no es un espíritu. Dame comida, me la voy a comer delante de ustedes para que finalmente puedan llegar a creer lo que hasta ahora no habían creído. Mis manos, mis pies traspasados todavía no le convencen. Dame algo de comer. Ahora, esa fe inmadura, y la voy a caracterizar rápidamente, fue eventualmente transformada, que es donde yo quiero aterrizar mi sermón hoy, por una razón muy particular. Pero A.M.C. Clarence Dixon fue un pastor bautista que pastoreó la iglesia del Instituto Moody del año 1906 al 11. Él predicó un famoso sermón en el Metropolitan Tabernacle, la iglesia donde Spurgeon predicó por muchos años. Y en ese sermón él lo tituló Una fe creciente. Y ahí él habló de 4 señales de una fe débil. Entonces lo primero que él menciona es que una fe débil siempre demanda señales, evidencias. Como Tomás. Tomás tenía una fe débil. No, yo necesito evidencias, yo necesito señales. Yo necesito poner mis dedos en las llagas, ni siquiera verlas, porque quién sabe si yo soy una especie de fantasma con llagas. Yo necesito tocarlas. Eso es una fe débil.
Necesita otra cosa más de lo que ya Dios ha revelado para creer. Las 3 veces que Jesús anunció antes de morir de que él iba a resucitar no fueron suficientes. El relato de las mujeres no fue suficiente. El de los 2 discípulos de Emaús no fue suficiente. El de los 10 discípulos que estaban ahí en otra ocasión, pero Tomás no estaba, tampoco fue suficiente. Él necesitaba una señal. Entonces, característica número 1 de una fe inmadura, insuficiente. Característica número 2 de una fe débil. Una fe que para ser llevada a Dios siempre tiene que ocurrir algo extraordinariamente catastrófico. Que puede ser algo global como esta pandemia, pero puede ser mi hijo que se enferma, o un accidente de tránsito, o yo mismo. Entonces, en esas circunstancias grandes, severas, esa fe es llevada a Dios, es empujada hacia Dios. Y ahora Él comienza a acercarse a Dios de una forma que Él no lo había hecho por meses o por años. Esa es una fe débil. Es una fe que cree, pero hay que empujarla para creer. Una tercera señal de una fe débil, según ese predicador, es una fe que le dicta a Dios lo que debe hacer. Le dice a Dios, por lo menos le hace sugerencias. Tú tienes a Cristo con una fe inquebrantable y dice, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí no hay ningún dictado de nada, lo que tú quieras. Ese no es el caso de Juan y Jacobo, que le dicen al Señor, mandan a su mamá primero y le dice, mamá, ¿tú puedes hablar con el Señor? A ver si cuando Él venga en el reino de los cielos nos da la posición a la mano derecha y a la mano izquierda. Y la mamá intercedió, pero no se la concedió. Entonces fueron ellos mismos en otra ocasión, personalmente, a pedir la misma cosa. O como Pedro cuando no le quisieron recibir en Samaria, le dice, Señor, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo? Esa fe débil siempre le está sugiriendo a Dios omnisciente, omnipotente, de qué manera Él pudiera obrar, porque ellos tuvieron una idea que quizás Él no había pensado, como quemar esta villa de Samaria. Una cuarta señal de una fe inmadura es una fe impaciente. No sabe esperar. Sara no supo esperar para el hijo de la promesa. Y le hizo una propuesta a Abraham que resultó ser funesta. De la fe débil, inmadura, es una fe que no sabe esperar. Yo agregaría que una fe débil es una fe que no cree lo que oye, sino lo que quisiera oír. Los discípulos oyeron, yo voy a padecer, yo voy a morir y yo voy a resucitar. Y ¿sabes qué? Ni siquiera tienen que esperar mucho, 3 días. Si ustedes quieren ver la realidad de eso, yo no estoy diciendo que me esperen 2000 años. De eso que le estoy anunciando, le voy a dar menos de 72 horas, pero contado en la manera como ellos contaban el tiempo, 3 días, para que comprueben lo que le estoy diciendo. Una fe débil es una fe que no cree lo que oye de parte de Dios, en este caso lo que lee en la palabra, en el caso de los discípulos, ellos lo oyeron, ellos creen esa fe débil cree lo que quiere oír. Por eso que en Lucas 24:44, cuando Jesús se le apareció a los 2 discípulos camino a Emaús, Él le dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que estaba escrito. Esto que pasó ya se había revelado. O sea, no solamente yo lo revelé, es que estaba revelado en el Antiguo Testamento, que se supone que ustedes conocen. Y aún así no lo creyeron, porque no querían creer lo que estaban leyendo, le habían enseñado, sino lo que ustedes querían creer, y era que yo venía como otro tipo de Mesías. La fe de los discípulos no solamente era insegura, insuficiente, inmadura, incapaz. Era una fe incapaz de comprender las cosas espirituales. Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Tuvo que abrirle Dios la mente para que aquello que estaba como claro, o sea, ¿qué más explicación se requiere para entender? Yo voy a padecer a mano de las autoridades,
me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. ¿Realmente es eso tan complejo? El problema es que las implicaciones espirituales de esas cosas son tan extraordinarias que a menos que haya una explicación como espiritual y una apertura del entendimiento también espiritual, yo no puedo llegar a entenderlos. Y gran parte de nuestro problema entonces radica en que nosotros no conocemos lo que Dios está entretejiendo. Si no lo conocemos, mucho menos lo estamos entendiendo. Sin embargo, nosotros tenemos que admitir que no conociendo lo que Dios está entretejiendo, no conociéndolo, frecuentemente lo juzgamos. Juzgamos como de malo, o juzgamos de injusto, cosa que Dios está entretejiendo, no conociendo ni siquiera el entretejado, no conociendo el fruto de lo que Él está tratando hacia donde nos quiere llevar. Y sin entendimiento sí tenemos juicio hacia eso que Él está haciendo. Por eso es que en los últimos quizás 2 años, uno de mis versos preferidos está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te revelaré cosas que tú no conoces, que tú no has visto. Oh Dios, revélame, háblame, enséñame, déjame ver en tu palabra, pero también las circunstancias alrededor. Cristo se quejó en un momento dado que ellos podían predecir el tiempo cuando veían, ¿verdad?, las nubes, como cuando veían ciertas señales en los cielos. Nosotros hoy tenemos precisión para predecir con cierta precisión, vamos a decir, cuando va a llover, cuando va a salir el sol, cuando se va a nublar, y Él los reprende, le dice, sin embargo, ustedes no pueden ni siquiera determinar las señales de los tiempos. En otras palabras, están tan densos espiritualmente en su oscuridad que no pueden discernir eso. Y cuando Él aparece después de la resurrección y camina con los discípulos a Emaús, Él no le habla de cosas nuevas, todo lo que hizo le habló de lo mismo que ya le había hablado. Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24:46. O sea, encima de todo, ustedes son testigos. Va a venir gente como nosotros, y aquellos que lo que nos están viendo, básicamente, va a venir gente que nunca va a haber sido testigo de lo que ocurrió y va a creer. Bendito aquellos que creen sin haber visto. Pero ustedes vieron y oyeron mis palabras y no creen. Ahora, para aterrizar el mensaje, la fe de los discípulos, antes de la resurrección, y durante los días primero de la resurrección, como ya le mostré, era una fe insegura, insuficiente, inmadura, incapaz, pero algo la hizo cambiar. Algo la hizo cambiar que también fue anunciado. Y está en Lucas 24:49. Todavía estamos en Lucas 24. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. El Espíritu Santo fue anunciado de que vendría de parte del Padre. Él dice, ustedes necesitan esperar que eso llegue. Sus vidas entonces pasaron de ser ordinarias a extraordinarias. Su fe dejó todas estas características. Su fe finalmente se fortaleció de otra manera. Su fe perdió su inseguridad que les permitió morir como mártires. Esa fe insegura, incapaz, inmadura, se vuelve una fe tan robusta que luego mueren como mártires. Sus dudas terminaron y ahora ellos desafían la autoridad y dicen, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Su fe fue suficiente para afrontar la soledad y la persecución y las cárceles. Su fe maduró hasta el punto que ya no necesitaban señales para creer. Ellos habían sido estabilizados. Se convierte ahora en una fe estable, segura, llena de gozo, suficiente para la vida, suficiente para su trabajo, capaz de resistir y de esperar hasta que Él volviera. 100 años, 200, 500, 1 milenio, 2 milenios, no importa. La fe fue transformada por la experiencia del Espíritu. Ahora, ¿por qué esto es vital? Porque aquí todo lo que yo tenía que decir
era apuntando a ese final, literalmente. Resulta que el Espíritu que es anunciado ahí en Lucas 24, hacia el final de esa sesión, ese Espíritu, dice Romanos 8, dice Pablo, es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. En Romanos 8, Pablo está hablando al principio de la lucha que nosotros tenemos con el pecado. Y entonces me está diciendo a mí ahora que yo necesito luchar contra esa carne. No puedo tener una mente puesta en la carne, y que Dios ha tomado el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo colocó dentro de mí. Imagínate eso. Yo quiero que tú le des rienda suelta a tu imaginación, porque esto es un poder extraordinario. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Ese es el poder que a mí me levantó de entre los muertos cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y Dios ha dicho, ok, la lucha tuya contra la carne es tan extraordinaria que yo necesito poner dentro de ti un poder extraordinario para poderla vencer. Escucha ahora Pablo, en Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Versículo 14, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Ok? Mi hijo conquistó el pecado. Mi hijo conquistó la muerte. Después de eso, él es levantado por el poder del Espíritu. Ese Espíritu es colocado dentro de ti y no ha sido colocado dentro de ti para que tú vuelvas al temor. ¿De dónde es que viene tu temor? Tu peor enemigo, tu peor amenaza fue conquistada. Es la muerte. No importa si es por un accidente de tránsito o por un coronavirus, esa muerte fue conquistada y ese poder vive en ti. Y ese Espíritu que tiene ese poder guía a todos los hijos de Dios. No puedes volver al temor, nos dice Pablo en el Romanos 8. Y aquí está la enseñanza. La vida que nosotros vivimos necesita ser vivida en el poder de la resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección? El poder del Espíritu. Yo no puedo vivir una vida triunfante en el poder de la carne. Eso no existe, sino en el poder de la resurrección. La resurrección no guarda relación solamente con la vida venidera. Esa es la razón por la que nos resulta quizás un poco extraña la expresión de que yo tengo que vivir la resurrección. Nos resulta extraña porque yo siempre pienso en la resurrección como que eso es para la próxima vida, y lamentablemente no. La razón por la que no es así es porque el apóstol Pablo, en el contexto de esa lucha con la carne, me está diciendo precisamente que Dios ha puesto el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos para que yo pueda vencerla. Déjame leerte de Ray Stedman. Él fue un pastor muy conocido, pastoreó en California, murió en el año 1992 por 40 años en la iglesia Peninsula Bible Church. Este es un texto extraordinario acerca de la carne para que tú entiendas la necesidad de que el poder que levantó a Cristo entre los muertos viva dentro de nosotros. Para luego leerte otro texto, y ahí concluyo, de Eugene Peterson, que nos va a ayudar a entender cómo es que este poder de la resurrección necesita ser vivido día a día. Esto es lo que Ray Stedman dice. La carne es abiertamente arrogante, la tuya y la mía, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Así la vemos descrita en Efesios 5. En otra palabra, él no se inventó esa descripción. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu, puede asumir un porte de rectitud y comportarse como piadosa, esa es la carne, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo en la iglesia e indignada por lo mal hecho, tornándose abiertamente evangélica. ¿Tú puedes creer eso? O sea, la carne es rebelde. Pero en un momento dado, cuando es empujada hacia un rincón por el poder del Espíritu,
De repente ella como que cobra otra apariencia y se vuelve evangélica, escrupulosa de la moral. Incluso se aira cuando algo está mal hecho, cuando alguien hace algo mal hecho. La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa. Está centrada en el yo y por lo tanto no será más que autojusticia. La carne se puede memorizar la escritura. La carne puede imprimir clases, impartir clases en la escuela dominical. La carne puede distribuir tratados, dar grandes sumas de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor. ¿Tú puedes creer eso? La carne puede pararse aquí y dar un testimonio que pone a llorar a la gente, dar una clase bíblica, cantar solos o predicar un sermón. Puede incluso pedir excusas de cierta manera y arrepentirse hasta cierto grado o sufrir con aire de mártir, pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero no cederá terreno. Nunca se entregará ni cambiará, nunca se rendirá, nunca. Es resbalosa y evasiva. Y cuando se ve acorralada simplemente adopta otro disfraz y reaparece de otra forma, pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Ahora, lo siguiente es, como dice en inglés, scary. Da miedo. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida que rendirse. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Destruyen tu vida, tu carrera, tu profesión, tu familia, tu iglesia. Él termina con la pregunta: ¿has podido comprobar la veracidad de esto? Esa es la carne que tiene que ser vencida por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, y que a menos que Dios ponga ese poder dentro de nosotros, entonces yo no podré vivir la vida cristiana. Y esa es la razón de la morada del Espíritu en nosotros. Por tanto, la resurrección y el poder de la resurrección guarda una relación directa con mi vida en el día a día. Aquí entonces mi cita final de Eugene Peterson. Eugene Peterson fue uno de los grandes hombres de la fe cristiana en los últimos años. Murió en el año 2018 apenas, un autor muy prolífico. Y él escribió un libro que se llamó Living the Resurrection, o Viviendo la Resurrección. Y en ese libro él nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo nosotros vivimos la resurrección? Quizá algo que ni te había entrado en tu mente, porque la resurrección siempre es como para la próxima vida. No entendemos eso por eso, porque nosotros no pensamos cómo es que la resurrección guarda una relación conmigo aquí mientras yo estoy vivo. Y esto es lo que él dice. Es algo curioso, pero no infrecuente, que los cristianos comienzan bien y gradualmente van empeorando. Wow. En vez de progresar como un peregrino de un grado de fortaleza a otro grado de fortaleza, tendemos a regresar. Piensa en algunos cristianos que tú admiras. ¿No son muchas veces frecuentemente nuevos conversos? ¿No es eso motivador? Ahora piensa en algunos cristianos que te aburren hasta la muerte. ¿No han sido ellos cristianos por 40, 50 años? Ellos están gastados, no solamente en el cuerpo, sino también en todo lo demás. Claro, hay excepciones. Perdemos vitalidad, nos volvemos embotados. Nosotros continuamos llevando a cabo actividades que honran a Cristo y que afirman a Cristo, pero nuestros corazones ya como que no están en esas cosas. La regresión es claramente dramática. No es súbita. Nosotros comenzamos con vida y más vida, así comenzamos. Dios es prioritario, está presente en todo lo que hacemos, pero luego nos sentimos contentos e inocentemente vamos a nuestros trabajos e inocentemente nuestros pies se enredan en las cuerdas del Seol, en esas sogas de la muerte. Eso es en la medida que avanzamos. Es tan casual al principio que raramente lo notamos, pero luego una cuerda se adhiere a nosotros y no sabemos ni siquiera cómo. Se adhiere a un tobillo con un doble nudo. Luego ocurre otro y otro. Y antes de darnos cuenta, estamos regresando. Estamos amarrados. Llegamos a ser menos. Perdemos la espontaneidad y la exuberancia de la vida de la resurrección. ¿Te das cuenta que es para el día a día? De manera interesante, esto frecuentemente ocurre al mismo tiempo que estamos siendo exitosos ante los ojos de nuestros compañeros, asociados, empleadores o congregaciones. Pero la vida se me está escapando. Dios y la vida se han
desconectado. Wow. Lo que Jim Peterson está diciendo es que yo tengo el poder de la resurrección que vive en mí. Y sin embargo, con el paso del tiempo, yo voy como acostumbrándome a la vida cristiana y me voy acostumbrando a la vida de pecado y yo me voy embotando. Y mientras al principio yo tenía vida y más vida, ahora de repente como que esa vida se me ha ido escapando. Llega un momento donde Dios y la vida se han divorciado y yo llego a ser menos. Y la razón por la que ha ocurrido es porque no has estado viviendo tu vida en el día a día, en el poder de la resurrección, que es otra forma de decir la llenura del Espíritu. Y ahora en medio de esta pandemia donde estamos, hay varias cosas que yo quiero que tú recuerdes ahora al cerrar. Si pone todo lo que yo he dicho junto. Número 1, Dios no te dio un espíritu para que vuelva al temor. Lo acabamos de leer de Romanos 8. Dios no te dio un espíritu para que vuelva al temor. La semana pasada yo decía, tu temor es real, pero es irracional. Recuerda que tu peor enemigo es la muerte. Aun si este coronavirus lo causa, ya Cristo la conquistó. Número 3, si mueres de Él, cuando tú entres en gloria, ya no habrá más virus, pero habrá vida y vida eterna. Número 4, si vives atemorizado por este virus, esta pandemia, a pesar del poder de la resurrección que vive en ti, tú has olvidado las más de 300 veces que Dios te dice en su palabra, no temas, no temas, no temas, no temas. En este caso, 1 Corintios 15 me recuerda, porque Cristo conquistó el pecado y la muerte. Y si después de la resurrección vive todavía atemorizado por este coronavirus, Cristo podría bajar y decirte, oh hombre de poca fe. El autor de Hebreo podría venir a decirte, sin fe es imposible agradar a Dios. Si vives atemorizado en medio de esta pandemia, te ha dejado engañar y realmente piensa que el coronavirus reina. No, Dios reina. Dios determina. Dios decide. Dios decide el curso de tu vida. Dios decide la enfermedad y define la salud. Realmente que el temor es de la carne, y si la carne te domina, no te hace falta poder del Espíritu. Él vive completamente en ti. Lo que necesita es que tú puedas morir al yo, porque la vida del yo y la vida del Espíritu que vive en ti no son compatibles. El Espíritu mora en su plenitud, o mejor dicho, manifiesta la plenitud de su poder cuando tú has hecho morir al yo. De manera que el yo no se oponga a los propósitos del Espíritu. La vida plena del Espíritu de Dios no se da nunca junto a la vida del yo. Y yo creo que este es un excelente tiempo de reflexión que Dios nos ha dado al cerrar actividades de iglesias y no de iglesia, para yo retirarme al interior de mi ser, no al interior de mi hogar, al interior de mi ser, y poder analizar todas y cada una de las cosas que están ocurriendo a la luz de la revelación de Dios. Y por eso en este fin de semana yo quería ver la pandemia a la luz de la resurrección, a la luz del poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cómo se supone que ese espíritu debiera transformar completamente la manera como tú vives tu vida cristiana? Que debiera transformar completamente como transformó a los discípulos y cambiar su fe de una fe inestable, inmadura, incapaz, a una fe robusta que le hizo capaz de sostenerse aún en medio del martirio, alabando y glorificando a nuestro Dios. Que este domingo de resurrección, en medio de la crisis que vivimos, sea como ningún otro, donde Dios te haya podido revelar cosas que hasta ahora no había visto, te haya ayudado a creer cosas que hasta el día de hoy no habías creído, de manera que tú puedas estar cimentado en la fe que Cristo ha querido cultivar en ti. Gracias por participar en este servicio de adoración desde tu hogar, en medio de circunstancias que nos impiden congregarnos todos juntos en un mismo lugar. Oramos para que pronto podamos volver a hacerlo. Y mientras, recordemos que donde quiera que estemos, seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Mantengámonos vigilantes en oración, confiando y esperando en nuestro soberano Dios, quien controla todas las cosas y cuida de su pueblo.
Recuerda que, aunque nuestras actividades y ministerios permanecen suspendidos, puedes acceder a nuestros sermones, estudios bíblicos, música, artículos de interés y demás recursos audiovisuales a través de nuestros portales web, laivi.org e integridadysabiduría.org.